Él le dijo a su esposa: «No necesitamos hijos». Ella se fue sin decir una palabra. 5 años después, la vio con 2 niños idénticos, y tenían sus ojos. El sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte de Barcelona, proyectando un resplandor dorado sobre las paredes de cristal de la finca de los Vargas. Dentro, la casa estaba en silencio, excepto por el tintineo del hielo en un vaso de whisky y el zumbido lejano de una fuente en el patio interior. Javier Vargas, un hombre de gran estatura, estaba de pie cerca de la ventana, su reflejo apenas visible contra el cielo que se oscurecía. Su traje a medida se ceñía a su robusta figura, inmaculado como siempre, pero su postura delataba una profunda tensión que se acumulaba bajo la superficie. Detrás de él, Sara se cernía cerca de la entrada a la sala de estar. Su cabello castaño claro estaba recogido sin apretar, y sus suaves ojos marrones brillaban con algo entre la tristeza y la incredulidad. Había ensayado esta conversación 100 veces en su cabeza, tratando de encontrar el momento perfecto, las palabras adecuadas, el tono menos doloroso. Pero nada de eso importaba ahora. El momento había llegado y quemaba como ácido. «Quiero intentarlo», dijo suavemente. «Hemos construido una vida, Javier, una hermosa vida, pero está vacía sin hijos. Quiero hacer crecer esta familia. Lo necesito». Javier no se giró para mirarla. Su mano se apretó alrededor del vaso, y durante un largo tramo de segundos, el silencio llenó el espacio entre ellos. Finalmente, su voz cortó el aire, baja, aguda y absoluta. «Hijos no. No los necesitamos». Las palabras cayeron como ladrillos. Sara parpadeó, aturdida. Su pecho se contrajo como si hubiera recibido un golpe. Sus manos temblaron ligeramente y se obligó a hablar a pesar de que sentía que la garganta se le cerraba. «¿Qué quieres decir con que no los necesitamos? Dijiste antes que tal vez, algún día». «Eso fue antes», espetó él, girándose para mirarla ahora. Sus ojos, de un azul helado y penetrante, no tenían calidez. «Antes de que me diera cuenta de lo frágil que es esto, esta compañía, esta reputación, esta vida. ¿Crees que construí todo esto para arruinarlo con pañales, gritos y noches sin dormir? No puedo ser padre. No lo seré». Sara lo miró fijamente, aturdida por la rapidez con la que se volvió frío. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Esto no se trataba de dinero. No para ella. Lo había amado cuando era solo un joven ambicioso con grandes ideas y sin capital. Pero ahora, él estaba frente a ella como un extraño, alguien que medía el valor en acciones y control, no en alegría, o esperanza. «Así que eso es», susurró ella. «Eliges tu imperio por encima de tu propia familia». «No hay familia», respondió él fríamente. «No si insistes en esto». Por un momento, ella no se movió. Simplemente se quedó allí, absorbiendo la finalidad de lo que había dicho. Su labio tembló, pero ella enderezó los hombros y buscó su abrigo, que estaba sobre el respaldo de una silla. Mientras caminaba hacia la puerta principal, sus pasos eran lentos, deliberados. Él no la siguió, no la llamó de vuelta. Y luego, ella se fue. Javier permaneció junto a la ventana mucho después de que el sol hubiera desaparecido, su whisky intacto. Afuera, la ciudad cobró vida con las luces, pero dentro de la casa, todo estaba oscuro. No se movió. No habló. Su reflejo lo miraba desde el cristal, apuesto, poderoso, solo. El aire de la tarde en el centro de Barcelona traía el aroma de flores recién cortadas y perfume caro.
El jardín en la azotea del Hotel Majestic estaba lleno de invitados elegantemente vestidos, riendo, brindando, murmurando sobre caridad, opciones de acciones y quién acababa de volar de dónde. Era una de esas galas de recaudación de fondos que Javier Vargas solía evitar. Pero últimamente había asistido a más de ellas, no por las fotos o la publicidad, sino porque eran distracciones, eventos cuidadosamente organizados que le permitían sentir suficiente movimiento para olvidar lo inmóvil y vacío que se había vuelto su vida. Javier estaba cerca del borde de la terraza, con una copa de champán en la mano, asintiendo cortésmente a un financiero que apenas recordaba haber conocido. El hombre hablaba de una nueva startup de inteligencia artificial o de una empresa minera en Perú. Javier no estaba realmente escuchando. Sus ojos se desviaron más allá del hombro del hombre, escaneando la multitud, no por alguien en particular, solo por costumbre. Fue entonces cuando la vio. No fue gradual, fue inmediato, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago sin previo aviso. Estaba parada en el centro del jardín, riéndose suavemente de algo que alguien había dicho. Su vestido era simple, de color verde intenso, elegante pero discreto. Su cabello ahora era más largo, recogido en un moño suave, y su piel captaba la luz del sol, que se desvanecía de una manera que la hacía parecer casi irreal. Pero era ella, Sara. El pecho de Javier se oprimió antes de que su cerebro siquiera aceptara por completo la visión de ella. No la había visto en 5 años. Había pensado en ella, a menudo a altas horas de la noche cuando el silencio de la casa se volvía demasiado ruidoso. Pero esto era diferente. Esto no era un recuerdo. Era ella, aquí, presente. Y no estaba sola. Había 2 niños con ella, idénticos. Pequeñas manos agarraban cada una de las suyas mientras ella se arrodillaba para ajustar el cuello de uno de ellos. Se reían. Ella sonreía de una manera que Javier no había visto en años. Algo en su cuerpo comenzó a zumbar. Los niños no podían tener más de 5 años. Tenían el cabello castaño oscuro, revuelto de esa manera natural que solo los niños pequeños logran. Su piel era clara, su risa ligera y natural. Pero lo que detuvo a Javier en el lugar, lo que hizo que el mundo a su alrededor se volviera opaco e irrelevante, fueron sus ojos, ambos, de un penetrante azul. Su azul. Los dedos de Javier se aflojaron y la copa de champán se inclinó ligeramente antes de que la agarrara, el movimiento repentino atrayendo una mirada de un camarero cercano. Dejó la copa sin probarla. Su corazón latía con fuerza ahora, cada latido más fuerte que el anterior. No tenía ninguna duda, ni siquiera una pregunta. Estaba mirando a sus hijos. No solo eran similares a él, eran ecos, su mandíbula, su nariz, sus ojos. Era como ver una fotografía partida de él mismo cuando era niño, multiplicada por 2 y traída a la vida. Sara no lo vio de inmediato. Estaba concentrada en los niños, quitando suavemente las migas de galleta de la camisa de uno de ellos, mientras el otro tiraba de su brazo, señalando una gigantesca escultura de hielo en forma de cisne. Javier dio un paso adelante sin darse cuenta, casi como si fuera arrastrado por la gravedad. Pero luego, ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. El momento se congeló. Su cuerpo se puso rígido. Se levantó lentamente, y por un segundo su sonrisa vaciló. Algo ilegible pasó por su rostro. Conmoción, dolor, tal vez culpa. Pero luego,
agarró las manos de los niños con más fuerza y se alejó, caminando rápidamente hacia la salida del jardín. Javier no se movió. No la siguió. No de inmediato. Su mente daba vueltas tan rápido que sintió que podría quemarse. Las preguntas lo inundaron. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no se lo había dicho? Había planeado desaparecer. Había estado tratando de protegerlos de él. ¿Y qué había hecho? ¿En qué se había convertido? Para que ella creyera que tenía que hacerlo. Pero debajo de toda la confusión, una verdad latía como un tambor en su alma. Esos niños eran suyos, y por primera vez en años, algo se abrió dentro de él. Una necesidad más profunda que el instinto. Un anhelo más poderoso que el arrepentimiento. Había pasado 5 años convenciéndose a sí mismo de que los hijos no formaban parte de su camino. Pero ahora veía con claridad. Su camino ya había llevado a ellos. Simplemente se había negado a mirar. Las risas a su alrededor parecían distantes ahora, separadas de la realidad. El horizonte brillaba detrás de él, y un camarero pasó rozándolo con una bandeja de aperitivos, pero Javier ya no pertenecía a ese momento. Su mundo había cambiado en un solo latido, y nada de lo que había construido, ninguna compañía, ningún trato, ninguna cantidad de dinero, podía compararse con lo que acababa de alejarse de él, de la mano de la mujer que una vez amó y las 2 vidas que nunca supo que había creado. Mientras caía la noche sobre la ciudad, Javier permaneció en esa terraza, congelado entre el recuerdo y la revelación, preguntándose cuánto tiempo había estado ciego a lo que realmente importaba, y si ya era demasiado tarde para encontrar el camino de regreso. ¿Qué crees que sintió Sara al ver a Javier y cómo crees que reaccionará ahora? Comenta abajo. La mañana siguiente, Javier Vargas estaba sentado en una esquina de su oficina. No en su escritorio donde solía reinar como un general que supervisaba un imperio, sino en el sofá de cuero bajo, con los codos en las rodillas, los ojos inyectados en sangre y la mirada perdida. Su corbata colgaba suelta alrededor de su cuello, y el café en la mesa frente a él se había enfriado hace horas. No había dormido, ni un solo momento. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver sus rostros, esos 2 niños, la curva de sus barbillas, el fuego azul de sus ojos. Sus ojos. Había pasado toda la noche reviviendo la gala una y otra vez en su mente, analizando cada detalle, cada mirada, la sonrisa de Sara cuando los miraba, la forma en que los niños se movían a su lado, la forma en que se reían como si no tuvieran ningún peso sobre sus hombros. No entendía cómo no lo había sabido, cómo se lo había ocultado, cómo había logrado desaparecer tan por completo, borrarse de su mundo y criar a 2 hijos que eran innegablemente suyos. A las 9 de la mañana ya había hecho la llamada. Ni siquiera dudó. Solo había 2 personas en su vida en las que confiaba para investigaciones personales y delicadas. Uno de ellos era Alex Pérez, un oficial de inteligencia retirado, que ahora trabajaba como detective privado. Javier le dio los nombres y todos los detalles que pudo recordar de la noche anterior. Sarah Harper, anteriormente Sarah Miles, última residencia conocida hace 5 años, posible nueva dirección desconocida. Gemelos, aproximadamente 5 años de edad. No le contó a Alex todo, todavía no, pero la implicación era clara. Esto no era solo curiosidad, esto era urgente. A Javier no le importaron los negocios ese día. Canceló reuniones, pospuso sesiones informativas, ignoró las llamadas telefónicas de los miembros de la junta directiva. Su asistente, que había trabajado con él durante más de una década y conocía bien su temperamento,
No lo cuestionó. Simplemente cerró su puerta y le dijo al personal que no lo molestaran. A última hora de la tarde llegó el primer informe. Alex era rápido. Siempre lo había sido. Ya había localizado la residencia actual de Sara, una casa modesta en una calle tranquila del barrio de Gracia, un mundo aparte de los palacios cerrados de Pedralbes y la Bonanova. Javier miró la foto incluida en el informe. Sara con vaqueros y una camiseta, de pie junto al buzón, con el pelo recogido, uno de los niños sosteniendo su mano, mientras el otro se balanceaba torpemente en un patinete cerca. La marca de tiempo mostraba que fue tomada hace solo 3 días. Debajo de la foto estaba la información oficial. Sus nombres: Lucas y Liam Harper, nacidos 6 semanas después de que Sara se fuera. Javier parpadeó al ver los nombres de nuevo. Harper. Ella les había dado su apellido. Ese pequeño detalle le golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No lo había borrado, lo había honrado, incluso mientras mantenía su distancia. Un reconocimiento silencioso, o tal vez una esperanza de que algún día él los encontraría. Y lo había hecho. Cerró la carpeta y apoyó la cabeza en las manos. Para un hombre que había pasado su vida adulta evitando la vulnerabilidad, que se enorgullecía del control y el cálculo, ahora se sentía completamente sin rumbo. La verdad, había estado caminando por la tierra durante 5 años, con su rostro, viviendo fuera de los muros que él había construido para protegerse de una vida que una vez pensó que era demasiado caótica, demasiado impredecible. Los niños, había dicho una vez, eran un riesgo, una debilidad, un pasivo. Pero ahora, todo lo que quería era escuchar sus voces, verlos de cerca, conocerlos. La culpa se instaló a continuación, lenta, espesa, ineludible. Él había alejado a Sara esa noche, hacía 5 años. Ella se había parado en su casa y le había ofrecido algo real, algo duradero, y él se lo había arrojado de vuelta, como si no significara nada. Pensó que había tomado la decisión inteligente, la lógica. Ahora parecía el error más cruel de su vida. Los niños tenían casi 6 años. Se había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, las tomas nocturnas, los pequeños calcetines, los libros de cuentos y las rodillas raspadas. Se lo había perdido todo, y nunca lo recuperaría. Al anochecer, Javier estaba de vuelta en su coche, estacionado a 2 manzanas de la casa de Sara, observando desde la distancia. Sabía que era irracional, casi obsesivo, pero no podía detenerse. La luz del porche estaba encendida. Vio a uno de los niños presionar su cara contra la ventana delantera, gritando algo mientras Sara aparecía detrás de él. Ella sonrió y lo levantó en brazos, llevándoselo. Un segundo después, el otro niño apareció, corriendo a la vista con lo que parecía una espada de juguete, persiguiendo a un gato por el pasillo. Javier se rió suavemente, de forma inesperada. Se le atascó en la garganta como un sollozo. Se quedó allí hasta que las luces se apagaron, hasta que estuvo seguro de que estaban dormidos, y solo entonces condujo a casa. Pero algo en él había cambiado. Esto ya no era solo observar, ya no era solo saber. Tenía que hablar con ella. Tenía que mirarla a los ojos y preguntarle por qué. Tenía que pedir una oportunidad, no solo para él, sino para ellos. Si no, no sabía si ella lo dejaría entrar. No sabía qué diría ella. Pero el momento de huir de su pasado había terminado. Iba a enfrentarse a lo que había perdido. Y si ella lo dejaba,
Estaba listo para luchar por ello. 2 días pasaron antes de que Javier reuniera el valor suficiente para llamar a su puerta. Había repasado un centenar de escenarios en su cabeza. Se había preparado para la ira, para puertas cerradas, incluso para que los niños estuvieran escondidos, mientras ella se negaba a reconocerlo. Pero ninguna cantidad de ensayo pudo realmente calmar su corazón mientras estaba parado en los escalones de madera desgastados de la pequeña casa de Gracia. Era tan diferente del mundo en el que vivía, sin puertas de seguridad, sin mármol pulido, sin torres de cristal que se cernían sobre el horizonte. Solo un jardín lleno de girasoles y una campanilla de viento que bailaba suavemente con la brisa. La casa se sentía cálida antes de que él siquiera hubiera entrado. Llamó 2 veces, luego retrocedió. Su corazón latía como un tambor contra sus costillas. Durante un largo momento, no hubo nada. Luego escuchó movimiento detrás de la puerta, el suave raspado de un cerrojo deslizándose, el crujido de las bisagras. Cuando Sara abrió la puerta, lo miró con ojos ilegibles. No parecía sorprendida. Era como si hubiera sabido que este día llegaría y ya lo hubiera aceptado. Javier no habló de inmediato. Estaba demasiado ocupado tratando de memorizar su rostro de nuevo. Las sutiles nuevas líneas cerca de sus ojos, la forma en que su expresión se había vuelto más tranquila, más sabia. Llevaba un suéter con una leve mancha en la manga, probablemente de los niños, y vaqueros remangados en el tobillo. Parecía alguien que ya no vivía para las apariencias, y sin embargo, era más hermosa de lo que recordaba. «Hola», dijo finalmente. La palabra sonaba pequeña, casi ridícula, dado todo lo que conllevaba. «Hola», respondió ella, su voz tranquila pero cautelosa. Salió y cerró la puerta a medias detrás de ella, dejando solo un resquicio de la sala de estar visible. Javier notó un par de zapatillas diminutas en el felpudo justo dentro. «Te vi la otra noche», dijo, manteniendo su voz baja. «En el evento». «Lo sé», respondió ella. «Yo también te vi». Javier tragó saliva con fuerza. «Esos son mis hijos». Sara no se inmutó. «Sí, lo son». La confirmación fue como un disparo en el pecho. Escucharlo en voz alta lo hizo real, de una manera que las fotos y el instinto nunca podrían lograr. Bajó la mirada, la culpa brillando en su rostro. «No me lo dijiste». «Me dijiste que no lo hiciera», dijo ella suave pero firmemente. «Esa noche, cuando te dije que quería tener hijos, no solo dijiste que no, Javier, dejaste perfectamente claro que no había lugar para ellos en tu vida. Estabas enojado, frío, definitivo. Así que tomé una decisión. Me fui porque no iba a traer niños a una casa donde no eran queridos». «No sabía que estabas embarazada», susurró él, casi avergonzado de encontrarse con su mirada. «No, no lo sabías». Ella se cruzó de brazos, no a la defensiva, sino como si sostuviera algo dentro de sí misma. Y no quería volver solo para ser rechazada de nuevo. Hice lo que pensé que era correcto para ellos. Javier asintió lentamente. «Lo entiendo. Lo hago. Pero necesito conocerlos. No como un tipo que mira desde un coche calle abajo. Quiero conocerlos. Quiero intentarlo». Sara miró los escalones del porche debajo de sus pies. «Son felices», dijo después de una pausa. «No saben que se están perdiendo de algo. No los crié para que se sintieran incompletos. Les di todo lo que pude». «¿Y tú?» Ella lo miró ahora. Su voz se suavizó un poco. «No estabas listo entonces. ¿Estás realmente listo ahora?» «No sé si estoy listo», admitió, «pero sé que quiero estarlo, y eso tiene que contar para algo». Los ojos de ella buscaron los suyos, y algo cambió en su expresión.
Tal vez fue la honestidad en su voz, o la forma en que la miró. No como un hombre que intentaba recuperar el control, sino como alguien que había perdido algo y finalmente se dio cuenta de lo que era. Después de un largo momento, exhaló. «Puedes conocerlos», dijo, «pero no como su padre. Todavía no. No saben que existes. Y no voy a confundirlos con algo demasiado grande, demasiado rápido. Puedes ser un amigo de la familia, alguien a quien conocen de forma natural. Si hablas en serio sobre esto, si no es solo culpa o curiosidad, entonces tomarás lo que te ofrezco y te ganarás el resto». Javier asintió. El peso en su pecho se levantó lo suficiente como para dejarlo respirar. «Tomaré cualquier cosa que me des». Ella dudó solo un segundo más antes de abrir la puerta de par en par y hacerse a un lado. Adentro, la casa olía a canela y a marcadores. Había juguetes esparcidos por la alfombra. Una caricatura de niños se reproducía suavemente en el fondo. Y luego, 2 niños se asomaron por la esquina del pasillo. Uno sostenía un dinosaurio de juguete. El otro tenía una mancha de chocolate en la mejilla y una amplia sonrisa sospechosa. «Niños», dijo Sara con voz suave. «Él es Javier. Es un amigo mío. Podría venir a veces, así que sean amables». Lucas ladeó la cabeza, estudiándolo en silencio, mientras que Liam sonrió y agitó su dinosaurio. «Hola, Javier», gorjeó. Javier parpadeó ante la inesperada ola de emoción y se arrodilló lentamente. «Hola, ese es un T-Rex muy genial que tienes». Y así, se colocó el primer ladrillo. No como padre. Todavía no. Pero como alguien que empezaba de nuevo. Alguien dispuesto a empezar de cero, con nada más que esperanza y la promesa silenciosa y urgente de que nunca más les daría la espalda. Esa noche, Javier no regresó a su ático. Condujo sin rumbo por la ciudad, terminando cerca del parque del lago de la Ciutadela. Se estacionó y se sentó en silencio, viendo la lluvia golpear el parabrisas. Pensó en todo lo que se había perdido. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros cumpleaños. Todos los recuerdos que se habían construido sin él. No tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Pero ya no se estaba hundiendo solo en el arrepentimiento. Ahora estaba construyendo algo, algo real. Cada risa, cada pregunta, cada juego que jugaban, todo añadía otra capa a los cimientos que estaba poniendo, pieza por pieza. Sara había confiado en él lo suficiente como para dejarlo entrar. Los niños lo habían recibido sin saber por qué, y en algún lugar muy profundo, él creía que entenderían, cuando llegara el momento, quién era él en realidad. Todavía no era su padre, no de nombre, pero en todos los sentidos que importaban, estaba empezando a sentirse como uno, y esa esperanza, por frágil que fuera, lo mantenía avanzando. ¿Crees que la decisión de Sara de dejar entrar a Javier a sus vidas es la correcta? Comparte tu opinión. Era un jueves por la tarde cuando el pasado regresó en forma de un correo electrónico inesperado. Javier estaba sentado en su oficina, escuchando a medias una llamada con sus socios europeos, cuando su asistente le reenvió un mensaje marcado como urgente. El asunto decía una sola palabra: Herrera. A Javier se le heló la sangre. Hacía años que no escuchaba ese nombre. Marcos Herrera, el antiguo jefe de Sara, el hombre del que ella se había alejado de forma discreta, pero decisiva, después de dejar a Javier. En aquel entonces, Javier solo conocía una parte de la historia, lo suficiente como para que no le gustara el hombre, pero no lo suficiente como para intervenir.
Ahora, al parecer, Herrera había vuelto. Y lo que era peor, había descubierto algo que nunca debería haber sabido. Javier canceló la llamada sin dar explicaciones y abrió el correo electrónico. Era de un contacto legal, alguien discreto, que se había topado con el nombre de Herrera mientras trabajaba con una firma que de repente había comenzado a recopilar información sobre los asuntos personales de Javier. Herrera había contratado a un equipo legal, agresivo, de alto perfil, del tipo utilizado por celebridades en escándalos o por asaltantes corporativos. Según el informe, Herrera había obtenido copias del contrato de alquiler de Sara, antiguos registros médicos y, de forma inquietante, los certificados de nacimiento de Lucas y Liam. El nombre de Javier no figuraba en los documentos, pero no importaba. El parecido era innegable, y Herrera estaba haciendo un movimiento. Amenazaba con hacerlo público, con una historia, una acusación condenatoria de que Javier había tenido hijos en secreto, los había abandonado y ahora intentaba volver a sus vidas a la fuerza. Era retorcido, era manipulador, y lo peor de todo, no era del todo falso. La verdad era mucho más complicada que eso, pero en el tribunal de la opinión pública, los matices no importaban. Si esta historia salía a la luz, no solo destruiría la reputación de Javier, sino que arrastraría a Sara y a los niños a una tormenta mediática para la que no estaban preparados. Esa noche, Javier condujo directamente a la casa de Sara. Su rostro estaba pálido, su mandíbula tensa. Todo su cuerpo zumbaba con el peso de lo que tenía que decirle. Ella abrió la puerta e inmediatamente vio que algo andaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Javier paseó por la sala de estar por un momento antes de sentarse. «Es Herrera», dijo. «Sabe lo de los niños y planea hacerlo público». Sara se congeló. Sus ojos se abrieron con el tipo de miedo que va más allá de la ansiedad personal. Esto era materno, primario. «¿Cómo? ¿Cómo pudo saberlo? No sé hasta dónde ha llegado, pero ha contratado a gente. Tiene documentos. Ha preparado una narrativa legal que te pinta como la madre secreta de mis hijos ilegítimos. Que te abandoné. Que ahora estoy tratando de reclamarlos por culpa. Está tratando de arruinarme y castigarte a ti en el proceso». La cara de Sara se endureció. Una vez intentó controlarme, y cuando no cedí, me hizo la vida imposible. Por eso dejé mi trabajo. Por eso me mudé sin decírselo a nadie. Pensé que había terminado con él. Javier se inclinó hacia adelante, su voz baja y seria. «No tienes que enfrentarlo sola. No dejaré que te toque. Ni a ellos. Pero si esta historia sale a la luz», comenzó ella, pero Javier la interrumpió. «Entonces lo haré público primero, con la verdad». Sara lo miró fijamente. «¿Estás dispuesto a admitirlo todo? ¿A los niños? ¿A lo que pasó entre nosotros?» «Pasé años escondiéndome detrás del control», dijo, fingiendo que tener una imagen perfecta importa más que tener un alma. «Pero he terminado con eso. Si protegerte a ti y a ellos significa destruir la imagen que construí, entonces que así sea». 2 días después, Javier estaba parado frente a una fila de reporteros. Las cámaras destellaban, los micrófonos extendidos como armas esperando para atacar. No llevaba corbata, ni una sonrisa pulida, solo un simple traje y el peso de un hombre listo para despojarse de la armadura que había llevado durante años. La declaración que leyó fue corta, directa y sin disculpas. «Hace 5 años, cometí un error que cambió el curso de mi vida. Dejé que el miedo dictara mi futuro y me alejé de alguien a quien amaba.
Entonces no sabía que también me estaba alejando de mis propios hijos. Lo que pasó entre Sara y yo es privado, pero lo que quiero decir públicamente es esto. Soy el padre de 2 niños, y estoy orgulloso de ellos. He pasado los últimos meses conociéndolos, y pasaré el resto de mi vida compensando lo que perdí. Si buscan un escándalo, aquí no hay ninguno. Solo hay verdad, arrepentimiento y un hombre que intenta ser mejor de lo que fue. La sala se quedó en silencio por un momento, después de que él terminara. Luego, la avalancha de preguntas comenzó, pero Javier se alejó del podio, ignorándolas a todas. La historia se volvió viral en cuestión de horas, pero en lugar de la indignación con la que Herrera había contado, el público respondió con algo diferente. Empatía, respeto, incluso admiración. La imagen de un hombre poderoso que asumía sus errores y elegía a sus hijos por encima de su imperio tocó una fibra sensible. Esa misma noche, Herrera intentó lanzar su versión de los hechos a través de un sitio de chismes, pero fracasó. La gente ya había elegido su narrativa, y no era la de él. Desacreditado, avergonzado y legalmente superado, Herrera se echó atrás. Desapareció casi tan repentinamente como había reaparecido. Javier regresó a la casa de Sara a última hora de la tarde. Ella abrió la puerta, sus ojos cansados pero llenos de algo más profundo, alivio, tal vez incluso orgullo. Los niños estaban dormidos. La casa estaba en silencio. Javier se quedó en la puerta, sin decir nada al principio. «Lo hiciste», susurró ella. «No lo hice por mí», respondió él. Ella retrocedió y lo dejó entrar. Por primera vez, no había un muro tácito entre ellos. El peligro había pasado, pero algo más grande había cambiado. Javier los había elegido, completamente, públicamente, sin miedo, ni vacilación. Esa noche, mientras se sentaba junto a Sara en el sofá, sus hombros apenas se tocaban. Sintió algo que no había sentido en años. Paz. No el tipo que se compra con silencio o éxito, sino el que viene de finalmente hacer lo correcto, sin importar el costo. ¿Crees que Javier actuó por arrepentimiento genuino o por las circunstancias? ¿Y qué crees que hará Sara ahora? La mañana después de la conferencia de prensa, el sol se levantó a través de un fino velo de nubes, proyectando un oro apagado sobre el patio trasero de Sara. Javier se sentó en la pequeña mesa de madera del porche, con una taza de café humeante frente a él, intacta. Dentro de la casa, una risa amortiguada resonaba desde el pasillo donde Lucas y Liam se perseguían con espadas de cartón, ya metidos de lleno en un juego de piratas que había comenzado antes del desayuno. Era el caos, pero del tipo que se asentaba profundamente en los huesos y se sentía como vida. Javier no estaba acostumbrado a este tipo de ruido, a este tipo de ritmo, donde los cereales derramados y los calcetines desparejados no eran signos de desorden, sino prueba de calidez. Aún no pertenecía aquí, no del todo, pero por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a hacerlo. Sara se unió a él en el porche con un suave suspiro, envolviéndose el suéter más apretado. Sus ojos estaban cansados, pero ya no estaban cautelosos. La semana pasada había sido un borrón. Reporteros, declaraciones, limpieza legal. Algunas llamadas telefónicas a altas horas de la noche a conocidos que habían prometido ayudar a mantener el peor del ruido alejado de los niños. Pero el ruido estaba disminuyendo ahora, reemplazado por algo tranquilo, algo constante. Ella se sirvió té y se sentó frente a él,
estudiando su rostro durante un largo momento. «Están haciendo preguntas», dijo ella suavemente. «Lucas me preguntó anoche por qué todo el mundo piensa que eres famoso». Javier miró su taza y exhaló. «¿Qué le dijiste?» Le dije que eras alguien que solía pensar que el éxito se trataba de ser importante para los extraños, pero que ahora estás tratando de ser importante para la gente que importa». Una sonrisa tranquila apareció en sus labios. «Eso es justo. Y Liam quiere saber si lo llevarás al Museo de Ciencias este fin de semana. Cree que eres el tipo de adulto al que le gustan los dinosaurios». «Soy absolutamente ese tipo de adulto», dijo Javier, con voz cálida. «Los llevaré. A los dos. Siempre y cuando no intenten montar el esqueleto del T-Rex». Sara sonrió ante eso y miró hacia otro lado por un momento. «Están empezando a sentirse seguros contigo. No solo cómodos. Seguros». Javier asintió, sintiendo el peso de esas palabras asentarse dentro de él como un ancla. «No desapareceré de sus vidas. Quiero que lo sepan». «Lo sé», dijo ella en voz baja. «Ellos también, aunque no puedan decirlo todavía». Se sentaron por un rato en silencio, bebiendo sus bebidas y viendo el jardín mecerse suavemente con la brisa. Finalmente, Liam salió corriendo por la puerta trasera, con un dibujo arrugado en la mano, declarando que era un mapa del tesoro escondido y que necesitaban que Javier los ayudara a encontrarlo. Lucas lo siguió de cerca, con los brazos cruzados, ya interpretando el papel del capitán serio que no tenía tiempo para tonterías. Javier se arremangó y dejó que los niños lo arrastraran al patio, donde pasaron la siguiente hora cavando agujeros imaginarios y descubriendo oro antiguo en forma de tapas de botellas y piedras brillantes. Más tarde esa tarde, después de que la búsqueda del tesoro se hubiera desvanecido en siestas y dibujos animados, Javier se encontró a solas con Sara en la cocina. Estaba secando los platos mientras ella preparaba una lasaña para la cena, los dos moviéndose uno alrededor del otro, con una facilidad sorprendente que ninguno de los dos había esperado que regresara. Se sintió hogareño, natural, peligroso en la forma en que los viejos sentimientos se cuelan cuando tus defensas están bajas. En un momento dado, sus manos se rozaron mientras buscaban la misma cuchara, y Sara se detuvo. El aire entre ellos cambió. No era pesado, no era incómodo, solo era diferente. Una pausa llena de cosas no dichas. Ella lo miró. Realmente lo miró. Y él pudo ver lo mucho que ella había intentado construir su mundo sola. Cuánto tiempo se había protegido a sí misma y a los niños con una fuerza que merecía más que admiración. Merecía ser una pareja. «Eres diferente ahora», dijo ella. No como un cumplido, solo como una verdad. «Tuve que serlo», respondió Javier. «No quiero ser el hombre que era cuando te fuiste. Ese hombre no sabía lo que tenía, ni lo que estaba perdiendo». Ella asintió. Luego se volvió hacia la estufa. «¿Y qué hay de ahora? ¿Qué quieres?» Javier no respondió de inmediato. Dejó el trapo, se acercó al mostrador y se paró junto a ella. «Quiero una vida que no tenga que reconstruir cada vez que me siento vacío. Quiero una familia que no necesite ser ganada con números o comunicados de prensa. Quiero sentarme en esta mesa y ser a quien le cuenten sus proyectos de ciencias y sus pesadillas. Quiero ser más que un nombre en sus certificados de nacimiento. Quiero ser su padre. Y quiero ganarme de nuevo tu confianza, no porque esté tratando de arreglar lo que rompí, sino porque quiero construir algo mejor». Sara no respondió de inmediato, pero tampoco se alejó. Lo miró, y esta vez, sus ojos no tenían esa vieja cautela. Tenían una pregunta, tal vez incluso una esperanza que había intentado enterrar durante años. Esa noche,
Cenaron juntos como una familia, no una rota, no una remendada, solo una real. Los niños hablaban unos sobre otros, derramando salsa en sus camisas, riendo con la boca llena, discutiendo sobre quién se quedaría con el último trozo de pan de ajo. Sara captó la mirada de Javier al otro lado de la mesa, y él supo que algo había cambiado. No era la meta, ni siquiera el comienzo de algo nuevo. Era el espacio intermedio, donde el amor tiene una segunda oportunidad para florecer, no a partir de la perfección, sino de la honestidad, la paciencia y la promesa silenciosa y constante de que esta vez nadie se iba a ir. No olvides darle me gusta y suscribirte si te ha gustado esta historia. Hasta la próxima.